bueno, pues una vez más, el nombre de Alejandro Gertz Manero se pone en la picota en el debate nacional, una vez más porque básicamente pues el fiscal general de la República, este controvertido personaje que básicamente se ha probado por todos lados. Uno de los más poderosos del país. Y además un hombre que ha estado manipulando una y otra vez para cuestiones personales. Para cuestiones generales y personales, como lo dices, Marcela, pues está en la picota. ¿Por qué? Porque pues su estado de salud es delicado, no es el correcto. Y yo, la verdad, sigo sin entender por qué el presidente López Obrador pues mantiene este halo protector en torno a este fiscal, porque en condiciones tradicionales, una condición como la que está viviendo Gertz Manero, por ejemplo, su condición le impidió, ese es el parte oficial, acudir a todos los eventos de la cumbre de Biden, Trudeau y López Obrador, donde estuvo presente el fiscal Merrick Garland. La fiscal Merrick Garland. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué el presidente insiste en, bueno, pues no darle ya el adiós a un fiscal? El Senado también tendría que hacer lo suyo. Tendría que proponer, decir, señores, ¿saben qué? No hay condiciones. No estamos hablando de cualquier dependencia. Es la parte más importante dentro del Poder Judicial junto con la Suprema Corte. Marcela, ¿qué comentas? Bueno, recientemente Mexicanos contra la Corrupción hizo una encuesta en donde el 90% de los encuestados dice que no está de acuerdo cómo maneja la fiscalía, el fiscal Gertz Manero, porque lo hace a favor de él. Pues lo vimos con lo de Alejandra Cuevas, con la Universidad de Puebla, you name it, con lo de Scherer, ¿verdad? Entonces, con todas estas cuestiones que se ve, tráfico de influencias, opacidad, corrupción, carpetas abiertas de investigación en cuestión de feminicidio, de todo. O sea, los feminicidios. Pero, entonces, ¿qué ha hecho el fiscal? Y como dices tú, Ramón, ¿en qué momento el presidente, yo lo veo como un papá gobierno que sale a defender al fiscal porque están diciendo el rumor de que si está muerto? No, ese no es el punto. El punto aquí es, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados para nuestro país? Y el punto también es que hoy es un fiscal físicamente disfuncional. Totalmente, o sea, ambos, físicamente y de contenido, porque no está dando nada. Alejandro Gertz Manero no ha acudido a la Fiscalía General de la República en todo el 2023. Esto dicho por personas, por fuentes internas de la FGR, el periodista Arturo Ángel. Es decir, ha estado completamente inhabilitado. Tuvo que salir el presidente López Obrador a decir, está trabajando desde casa. Y no le dio cáncer. Y la versión que maneja López Obrador públicamente, porque es diferente a lo que está haciendo en privado, la versión pública es que Gertz Manero va a regresar y que todo va a seguir operando en normalidad como ha sucedido en todo lo que va del sexenio. La realidad no es así. Ya hay una operación directa del secretario de Gobernación, paralela de Adán Augusto López, para buscar a un sustituto en la Fiscalía General de la República. Y ya vemos que los espacios que está dejando Gertz Manero, a pesar de que tiene a su mano derecha como encargado de despacho el fiscal Juan Ramos López, se empiezan a ocupar por otras fuerzas políticas y por otras fuerzas importantes dentro de la 4T. Se acaba de hacer un cambio importantísimo en la Fiscalía General de la República que pasó prácticamente desapercibido. Se cambió a prácticamente toda la unidad de la Fiscalía Antilavado. La Fiscalía esta es importantísima, tanto a nivel político para fiscalización de campañas políticas, como también la fiscalización de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los casos del crimen organizado. Y se nombró a Francisco Vargas Díaz. ¿Quién es Francisco Vargas Díaz? Era fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, un colaborador cercanísimo a Alfonso Durazo, quien, por cierto, ya había estado en una posición importante en el aparato de seguridad como secretario de Seguridad Ciudadana. Es decir, vemos a Adán Augusto moviéndose, vemos a al menos personas cercanas a Durazo moviéndose. Esto no te habla de que Gertz Manero va a regresar a la Fiscalía General de la República pronto. Estamos viendo ya un proceso donde también en el entorno del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pues está promoviendo a quien todavía es juez para en un futuro poder llegar a ser el fiscal general. ¿Qué está sucediendo? El presidente López Obrador entiende que si se va por la ley,
Los hechos mandan que esta decisión tiene que pasar por el Senado. Absolutamente. ¿Quién controla el Senado en este momento? O sea, el jefe de mayoría, que es Ricardo Monreal. El presidente sabe que le tendría que pedir un favor a Ricardo Monreal, tendría que negociar nuevamente con quien, al menos el año pasado, hubo un distanciamiento evidente y que ahora pues, se ha procurado de alguna u otra manera recuperar esa relación. Bueno, el presidente tiene un plan B también para la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el plan B? Que se nombre a un vicefiscal, que ese vicefiscal espere un tiempo dentro de la organización, que pasen las cosas business as usual con Juan Ramos López y que pasados este año y medio, 2 años, se eleve al vicefiscal sin la anuencia del Senado de la República. A ver, aquí la preocupación para mí inicial es cómo el presidente ha inducido a que de una u otra forma Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se entrometa en asuntos de la Fiscalía, sí, siendo que se supone que la Fiscalía es autónoma e independiente. Entonces, en cuyo caso estamos legitimando lo que todo el mundo hemos sospechado, que esta Fiscalía que tenemos actualmente con Alejandro Gertz Manero no es sino un apéndice del Poder Ejecutivo, y en cuyo caso regresamos a los viejos tiempos cuando el Procurador General de la República, que no era un fiscal, era un procurador de la República, pues dependía del señor presidente. Entonces, ahorita, si hemos de decirlo, pues estaríamos asistiendo a una simulación, sí, con lo que estás comentando tú, Rodrigo, que es absolutamente cierto. Se están jugueteando ahí diferentes grupos, pero todos rodeando en torno al Poder Ejecutivo, y la mayoría de ellos, el más poderoso, el de Adán Augusto López. Y si Adán Augusto López simultáneamente es un personaje candidato que está ligado al grupo de las corcholatas, pues imagínate el uso que se le puede dar políticamente hablando a esa fiscalía en situaciones como la de los accidentes del metro, en situaciones como... Está muy Augusto. Ahí no van a estar nada Augusto, nadie, mucha gente. No, pero bueno, lo va a usar a su favor. Porque finalmente Adán Augusto podría terminar induciendo cosas en la fiscalía en favor de sus allegados o en contra de sus adversarios, sí, y eso ya pues no habla bien del asunto. No, y los ciudadanos somos los que perdemos, porque nos lleva de encuentro en cuestión feminicidios, llámese el metro, llámese, o sea, cuestiones del día a día, que la Fiscalía tiene una cantidad de carpetas de investigación abiertas por desapariciones, por tortura, you name it. O sea, es una lista, y mientras tanto, ¿el fiscal está enfermo? No. El fiscal está, pues como dices tú, pues no, si no ha pisado la oficina, ¿qué estás? A ver, ¿cómo manejas un equipo? De hecho, Marcela Gertz Manero era de esos personajes, que no le gusta estar en la oficina. Él despacha en su casa, en bata. Pues donde despaches, pero pues trabaja. No, estoy aportando más de lo que estás diciendo. Y lo dices con conocimiento de causa. Claro, lo digo con conocimiento de causa. El hombre, él se siente cómodo, así con su, casi te lo imaginas, con su bata de gasné, con sus pantuflas. El whisky en mano. Recibiendo a todos sus colaboradores, uno a uno en su casa, y ya ellos yendo a operar en la al estilo Garcés. En la fiscalía, casi a la Mauricio Garcés. Casi. ¿Qué comentario final tienes de esto? Retomando, yo creo que es importante hablar del caso Adán Augusto. Lo comentábamos en Magenta esta semana. Adán Augusto está construyendo su paraíso, porque lo que está haciendo en la Fiscalía General de la República también lo intentó hacer en el Poder Judicial, que fue rechazado por la ministra presidenta Norma Piña. Bueno, eso es otra cosa, pero él tiene una agenda de poder clarísima en este momento, y ha quedado en evidencia con todos estos cuadros morenistas, muchos de ellos que apoyaban antes a Claudia Sheinbaum, diciendo ahora públicamente: somos del equipo de Adán Augusto. El más notable de ellos, Ricardo Peralta Saucedo, exadministrador general de aduanas. A ver, recordemos algo. El último secretario de Gobernación que tuvo injerencia abierta y directa en la Procuraduría, que no era Fiscalía, y en la Suprema Corte, se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Así es. Lo vivimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Sí. Tenía directo acceso a quienes fueron en su tiempo procuradores en el sexenio, y también con los miembros de la Corte, y operaba y hacía acciones. Esto es lo que podría querer
Adán Augusto López y también el presidente López Obrador, que él quiere estar dando instrucciones desde la silla presidencial para que los poderes independientes, llámese en este caso el Poder Legislativo, ¿quién es el que manda el presidente siempre a el Poder Legislativo a hacer el cabildeo? El secretario de Gobernación lo mandó con Norma Piña para decirle, oye, tenemos estos 3 o 4 casos que nos urge que salgan adelante, entre ellos el de Ovidio, y Norma Piña, muy correctamente, como dicen en el slang, lo bateó. Así es. Y ahora en la parte de la Fiscalía, pues se le han dado las cosas porque por el propio carácter de Gertz Manero, por la propia el genio y figura que tiene este fiscal tan sui generis, no permite que le crezcan los personajes adyacentes a él. No tiene alguien de una gran... Tiene operadores muy buenos alrededor, pero no permite que tengan vida propia. Los hace ver y los exhibe como sus operadores de él. Como Así títeres. es su agenda. Por tanto, no como títeres, pero sí como personajes que, si él no les dice que hagan, quedó en evidencia todo el caso Scherer, cómo Juan Ramos estuvo operando lo que estuvo operando, las llamadas telefónicas. Sí. Ramón, y demás. el caso más emblemático del fracaso de la Fiscalía se llama Emilio Lozoya. Se Claro. supone que era el caso prioritario de la 4T en la cruzada anticorrupción. Y a la fecha no ha podido ser resuelto. A la fecha, los únicos imputados, están a punto de librarla. ¿Y Alonso Ancira qué dices? Y Alonso Ancira despachando en San Antonio, siendo factor de poder en la Y elección de Coahuila. sin pagar el gas. Imagínate. De Altos Hornos de México, cuando el precio del acero ha estado en precios como nunca, y simplemente se les va de las manos todo. ¿Por qué? Porque el juego es un juego político, no es una situación de lidiar con asuntos legales. Yo insisto. Tenemos muchos juicios pendientes aquí en México. No, bueno, no todos. O sea, hablando de lo de García Luna, aquí hay varios. Yo que lo que deberíamos digo de es, hacer. insisto, si todo eso está tan pendiente, si no hay resultados, si por el contrario ha habido un tsunami en contra de la propia Fiscalía, ¿cuál es la necesidad del presidente de seguir conservando a un fiscal enfermo? Hay algo a ahí. un fiscal que tiene su columna vertebral dañada, que no puede asistir, que está tocado. Pues ahora que está presente en la discusión pública, pues lo primero que piensas es si acaso existe una relación similar a la que llegó a tener Felipe Calderón con Genaro García Luna, repetido ahora con Alejandro Gertz Manero y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, no lo dudaríamos, creo que... Copy-paste. Porque finalmente en la parte de seguridad nacional, Rosa Isela es una persona muy normal, muy correcta, yo creo que las cosas fuertes se tienden a operar en otros niveles, más en Bucareli, más en la Fiscalía, más acá. Yo creo que pronto vamos a tener que tener noticias de que Gertz tenga que salir más temprano que tarde. La pregunta es si nos vamos a ir por el asunto del famoso vicefiscal que mencionaba aquí Rodrigo, o si, como debería ser, se convocaría a el aparato diseñado para elegir un fiscal, que en este caso es Poder Legislativo, propuesta o veto del Poder Ejecutivo también. Así es. Se tiene el veto. Lo que pasa un poquito, volteamos a ver en miniatura el caso Nuevo León, en donde el empantanamiento del fiscal propició un choque de trenes entre el Poder Legislativo, dominado por el PRI y por el PAN, un gobernador emecista que quiere controlar a sus anchas esa fiscalía, y pues un empantanamiento político que tiene al Estado. Con una diferencia fundamental. La sucesión presidencial está a la vuelta de la esquina. Sí, por supuesto. Seguiremos hablando del tema.